¿Qué tal? Ahora vamos a hablar de sucesiones y arreglos. ¿Qué es una sucesión y qué es un arreglo? La sucesión es un término matemático que utilizamos mucho para definir lo que va uno después de otro, como una serie, como nos decían en la primaria. Y un arreglo es el término que le damos computacionalmente. Básicamente, uno se deriva del otro, ¿sí? ¿Qué es una sucesión o dónde podemos ver las sucesiones en nuestra vida? Pues aquí vas a ver un ejemplo. Es una colección de objetos nada más que están en un orden o acomodados de cierta manera. En este caso tenemos al tractor en primer lugar, tenemos al vagoncito amarillo en segundo lugar y así con los siguientes vagones que puedes ver ahí, ¿sí? Pero vámonos a ver qué componentes tiene una sucesión. Una sucesión tiene dos componentes principales. Es el nombre y es el índice. El nombre es cómo le vamos a llamar a la sucesión y el índice es en qué posición va a estar el elemento de la sucesión. Una sucesión infinita, que tenemos dos tipos, infinita y finita. Una sucesión infinita, sabemos dónde empieza, pero no sabemos dónde termina. Una sucesión finita, sabemos dónde inicia y dónde termina. Esas son las dos diferencias. La notación, aquí la ves en este recuadro, donde nos dice que S sub n, bueno, es el elemento de esa sucesión, y decimos que desde n igual a k, es decir, desde n a 1, el valor que nosotros queramos, y no sabemos dónde termina, por eso ponemos el infinito. En el caso de la sucesión finita, vamos a decir que tenemos S de n, que es el valor de la sucesión desde n igual a i, también puede ser igual a k, eso no hay ningún problema, hasta j. Aquí lo importante es que dice hasta j, desde i hasta j, entonces es finita. ¿De cuáles nos vamos a ocupar nosotros? Nosotros nos vamos a ocupar de las sucesiones finitas, las segundas, las que están aquí abajo, estas de aquí. ¿Sí? Esas de ahí son las que vamos a ver. ¿Y cuáles son las características de las sucesiones finitas? Bueno, pues tiene tres principales, que son el inicio, la secuencia o el elemento que se encuentra ahí y el final. ¿Sí? Vamos a verlo con un ejemplo, creo que es más fácil. Y aquí en este ejemplo nos dice, la sucesión de los primeros cinco enteros positivos será 2, 4, 6, 8 y 10. A final de cuentas tenemos una lista, ¿no? 2, 4, 6, 8 y 10, una serie. Bueno, el inicio es el primer elemento, es el número 2 o la posición uno, que aquí tenemos como S sub 1. El elemento, pues ya los dije yo ahorita, ¿no? O la sucesión, ¿cómo se da? Pues vamos sumándole 2 a cada elemento y vamos a tener el último elemento que es el 10, ¿sí? Que lo vamos a ver aquí ya en este desglose que está aquí en este ejemplo uno, ¿sí? El inicio es el valor 2 o S1, el orden es, le vamos sumando 2 a cada valor para obtener el que le sigue o para saber qué valor le corresponde ahorita al anterior de mí, le sumo 2, ¿sí? Y el valor final va a ser el 10 o la posición S5. A manera de gráfico o de tabla, lo vamos a tener así. Aquí nada más te voy a pedir una cosa. No creas que el azul más fuerte es una sucesión diferente. No, los dos son la misma sucesión. Lo único que hice ahí fue dividirlo en dos tonos para que sepamos que la parte de arriba, la que es de azul fuerte, nos indica la posición y la parte de abajo, que es el azul más clarito, nos indica el elemento. Siempre en una sucesión y en un arreglo vamos a hablar de la posición y del elemento en esa posición. Son dos cosas diferentes, no siempre son lo mismo. Bueno, también hay otra manera de conocer las sucesiones. Una de ellas es que me digan una fórmula o algunas reglas que indiquen qué es lo que puede ir allá dentro de esa casilla en ese elemento. En este caso tenemos la sucesión de los elementos. La voy a leer aquí, la voy a hacer un poquito más grande para que la podamos leer juntos. Se va a leer 5 es la sucesión de valores 1 sobre 2 a la n, 1 sobre 2 a la n, desde n igual a i hasta j, tal que es mayor o igual que menos 1 y menor o igual que 4. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Bueno, nos está diciendo que el primer valor es menos 1, el último valor es 4, ¿sí? Que vamos a utilizar para ahí. Y ese lo vamos a utilizar para saber cómo, eh, cómo podemos entender el elemento, qué elemento va en cada una de las casillas. En el primero tenemos el número 2. El número 2 es porque al sustituir menos 1 por la n, y vamos a tener que es 2 a la menos 1. 2 a la menos 1 es un medio, y 1 sobre un medio es 2, ¿sí? El segundo elemento tenemos 2 a la 0. 2 a la 0
es uno y uno sobre uno pues es uno. Y así nos vamos para obtener los demás valores, ¿verdad? En este ejemplo 2 pues el inicio es el valor 2 o S1. El orden, pues ya lo sabemos que es de 1 sobre 2 a la n desde -1 a 4. Y el final va a ser el 1/16 o S6. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué es un arreglo. Un arreglo es una sucesión finita de n elementos. ¿Qué es? Pues no es otra cosa más que una sucesión. Lo vamos a ver así como está este recuadro aquí, donde vamos a, más o menos vamos a imaginar que siempre van a estar así, una trama como esta, donde vamos a tener el 0, 1, 2, 3. En computación, el primer elemento siempre es 0. Vamos a ver por qué. El índice pues son estos elementos y el dato es este elemento. Lo que nosotros decíamos hace rato, el índice es la posición y el SN, o en este caso ahora le vamos a llamar dato, es lo que contiene ahí adentro. Con las sucesiones anteriores, pues en la primera teníamos que el índice era el 0, aquí en este caso, y el dato que va a estar contenido en la 0 es el 2 y luego en la 1 el 4 y así nos vamos, ¿sí? Ese son los elementos de una sucesión. Ahora, imagínatelos estos como los eslabones de una cadena, como esta cadenita que está aquí, ¿sí? Y pues aquí podemos ver en estas letras que nos dicen los eslabones de una cadena van siempre uno tras de otro, es decir, se suceden, uno sucede al otro, es decir, está después del otro. ¿Cómo lo declaramos en lenguaje C? En lenguaje C lo que vamos a hacer para declararlo es poner estas palabritas que están aquí. Primero es el tipo de dato, después ponemos un identificador y entre corchetes, es bien importante, entre corchetes ponemos cuántos elementos vamos a tener en ese arreglo. Aquí yo le puse al identificador arreglo, pero se puede llamar tren, se puede llamar asientos del cine, se puede llamar fila de las tortillas, como tú quieras que se llame. ¿Cómo lo vamos a leer? Dice, pues ahora tendremos una variable de tipo entero o int llamada arreglo y que contiene 10 elementos. Muy bien. La asignación a una posición del arreglo en lenguaje C, ¿cómo lo hacemos? Pues vamos a decir el nombre, o sea, el identificador, el elemento, aquí ya no estamos hablando de cuántos, sino en qué posición quiero. Y el valor que quiero guardar, en este caso me está diciendo el arreglo de la posición 0 va a contener un 15. Y si te fijas en la tablita que está aquí abajo, en la tabla aquí abajo, en esta de aquí, te va a decir el arreglo de la posición 0 tiene un 15. Eso es lo que estamos haciendo. Los otros no los pongo porque no sabemos qué hay, porque nada más estamos asignándole a la posición 0 un 15. ¿Cómo podemos tener acceso a los arreglos? Aquí vas a ver un arreglo que tiene las posiciones 0, 1, 2, 3 y que tiene los valores -10, 4, 15 y 0. Acá arriba dice que la edad va a ser lo que exista en arreglo de la posición 2, en este caso es un 15, más 5. Esto quiere decir que en la variable edad se va a guardar un 20, ¿sí? Y aquí lo leemos, ¿no? La variable edad es la suma de lo que hay en el arreglo de la posición 2, que es un 15, más 5. Y ese 5 pues nos va a dar el resultado del valor 20. Espero que hasta aquí te vaya quedando claro, ¿sí? Las operaciones con los arreglos, pues bueno, pues existen diferentes operaciones, que son suma, resta, multiplicación, división. Podemos hacer todas las operaciones como con las variables, ¿sí? Lo único que tiene de diferente un arreglo con una variable es que en el arreglo siempre se llama igual y hacemos referencia a la posición. En la variable simplemente es el nombre de la variable, como la que vimos ahorita, edad. Esa es la variable. Y aquí decimos el arreglo de la posición, el posición que deba de ser, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo, utilizando eh, dos arreglos. Aquí tenemos una variable que se llama arreglo 1 y la variable que se llama arreglo 2. Y decimos arreglo 1 de la posición 2 más arreglo 2 de la posición 5. ¿Qué quiere decir? Que el dato que guardemos ahí, el valor que esté en la posición 2, le vamos a sumar, perdón, lo que hay en la posición 5. En la operación que está aquí abajo dice arreglo de la posición 2 entre arreglo de la posición 1. Y ahí lo que vamos a hacer es la operación aritmética. Tomamos el valor que hay en la posición 2 de arreglo 2, tomamos lo que hay en la posición 1 de arreglo 2 y los dividimos. Y hacemos la división como debería de ser, ¿sí? Y con esto pues me quedo ahí esperando que te sea de más claridad. Más adelante vamos a hacer un programita nada más para que puedas ver
qué es lo que, cómo es que ya se utilizan estos elementos. Espero que te haya quedado claro. Hasta luego.